Ahora, voy a poner el ejemplo, otro ejemplo que pone la señora presidenta, que es falso. En el tema del trigo. Digo, usted está, para el mercado interno necesita 5 millones, está exportando 10 millones. Usted puede llegar a un acuerdo con el sector de no tener retenciones. Mire lo que le digo. Y arreglar con el sector que le dé ese tercio de trigo gratis. El sector tendría previsibilidad, usted tendría el pan mucho más barato, y se dejaría en paz al campo sin intervención del Estado. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Esto es matemático en el tema del trigo, es menos así en el tema de la carne y los lácteos. Que nosotros, sobre el aumento de la oferta, podemos hacer que los consumidores de afuera del país terminen subsidiando los alimentos baratos en la Argentina. Un país que no tiene esto, tiene alimentos caros y los va a tener los próximos 15 años. Nosotros, que tenemos un vergel, podemos tener una exportación en materia agroalimentaria y en materia de cereales y de carnes extraordinaria y tener muy bajos precios. De hecho, los tiene a menor precio Brasil y a menor precio Uruguay. Ahora, Elisa, el gobierno, frente a sus propuestas, la acusa de que usted se ha hecho liberal, conservadora. Incluso la ministra de Salud dijo que usted parece María Julia Alzogaray. Yo le voy a decir una cosa, yo no voy a contestar eso, solo quiero aclarar algunas cosas frente a la descalificación personal. Digo, lo que tenemos que tratar es el campo. En primer lugar, yo trabajo para millones de argentinos que quieren otra nación. En segundo lugar, he aprendido con mucho costo amar a todo el pueblo de la nación. Yo no tengo prejuicios. Yo no digo los ricos son malos per se, los pobres son buenos per se. Yo creo amar a todo el pueblo, incluido el pueblo peronista, que la verdad que es el que en peores condiciones está hoy. Y la tercera cuestión es que me parece que no se trata de descalificaciones personales. Uno tiene, ese es un discurso de división y yo quiero el discurso de la unidad de la nación. En algún momento yo voy a ser presidente de la nación y necesitamos la unidad. Nada bueno nos pasó con la división del pasado. La división del pasado nos llevó a la sangre. No vuelvan a dividir la nación. La nación no quiere ser dividida. Corrió mucha sangre vamos a ese rumbo, bajo el puente por dividirnos. Si las cosas no cambian, vamos a un rumbo de dividir, lo que se dice... Digo, el discurso del gobierno, el discurso de descalificación es un discurso de división. Es cierto que no cuaja en la sociedad argentina. Miren, yo estoy casada en segundas nupcias con un peronista. ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿Vamos a dividirlo? No es así como dicen ellos. Y tampoco es la descalificación. A mí ya no me toca. Años me han descalificado. Ahora, así que a mí no me toca. Y tampoco, y además jamás voy a agredir a Graciela Ocaña, porque tengo un profundo afecto por ella en mi corazón y lamento el papel que está jugando para Alberto Fernández. Lo lamento de corazón. Y si yo soy presidente, seguramente ella va a tener un lugar en mi gobierno. Pero me parece que esta no es la cuestión. Y que es preferible que hoy me escuchen. Y al campo le quiero decir que está furioso, que te retire la bronca, que yo sé de la injusticia, que yo sé de la humillación, pero que no se pueden plantear eventuales medidas de no dar provisiones de alimentos a las ciudades, que la ciudad no está en contra del campo, que las medidas no violentas de resistencia pasiva no incluyan el daño a otros sectores de la sociedad y que yo los estoy acompañando. Con que se vuelvan a los piquetes, como algunos sectores están proponiendo. Yo no estoy diciendo que no corten, que no estén en las rutas, lo que digo es, no dejen de alimentar a los otros argentinos, porque los otros argentinos están con ustedes, y eso sería muy funcional al discurso de división del gobierno. Y nosotros tenemos que tener un discurso de unidad. Lo mismo digo respecto de los medios. Hoy es momento de defender la libertad de prensa, atacada en uno de sus grupos, que es Clarín. Yo nunca voté ninguna ley que favoreció al grupo Clarín. Siempre voté en contra. Siempre. Y lo sabe Clarín, y lo saben ustedes. Yo no hice negocios nunca con Clarín como los hizo Kirchner, etc. Ahora, en este momento lo que está siendo atacada es la libertad de prensa. Y en ese caso yo estoy del lado de Clarín, de TN, de los periodistas, etcétera. Y los medios tienen que evitar el oportunismo de pelearse entre ellos en estos días. Hoy toda la nación tiene que estar abroquelada en la defensa de la libertad de prensa. Y yo estoy acá, ahí, defendiendo la libertad de prensa, que es parte de la raíz de la República.
Nadie tiene que fomentar el odio y la división en este momento, ni traer reyertas del pasado. Seguramente después se discutirá la política de medios en este país. Pero la libertad de prensa es otra cosa que la política de medios. Y no hay que confundir las dos cosas. Y lo último, la señora Presidenta tiene que explicar en materia de distribución del ingreso cómo es posible que el secretario privado de su marido, Rudy Ulloa Igor, tiene dinero, 300 millones de dólares para comprar Telefe. Eso sería muy bueno que se lo explique a los pobres de este país. ¿Usted cree que el diálogo que se está entablando en este momento entre el campo y el gobierno no va a llegar a buen fin? Es una enorme traición. Por eso el domingo dije, temo que puedan traicionar al campo. Esa es la esquizofrenia de poner a alguien con un revólver a destruir la negociación. Pero estaba claro desde el principio que ni Cristina, ni Alberto Fernández, que es un gran seductor pero un gran mentiroso, decía las retenciones no se tocan. Ahora, Elisa, hoy hay dos temas de actualidad que le queríamos preguntar. Uno es la denuncia que hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con respecto a la utilización de fondos por parte de la Secretaría de Medios, de Albistur. ¿Ustedes cómo ven esta...? Me parece que Garrido está cumpliendo con su deber y ojalá que haya muchos fiscales en el país que cumplan con su deber y que la corrupción en materia de medios y el comportamiento de Albistur era absolutamente público. Y voy a explicar por qué a veces nosotros no hacemos las denuncias penales. Porque miren, se hizo la denuncia penal de los bienes de Kirchner y la verdad es que hoy la justicia está para garantizarles impunidad. Hay que tener cuidado con hacer las denuncias penales. Nosotros hacemos los informes y no la denuncia para que puedan ser juzgados. Todo el mundo que puede denunciar ahora tiene que tener mucho cuidado de no ser cómplice del poder para que un juez le cierre la causa y nunca nadie los pueda juzgar, ¿no? Y el tema Patti, que hoy esta tarde fue liberado y que ahora dice Patti que va a jurar como diputado. Yo respeto, creo que hay que respetar el fallo de la Corte. Yo no lo comparto. Pero no dudo de la independencia de los jueces que dictaron el fallo. Yo no lo comparto en absoluto. Yo soy autora de la doctrina Bussi. Me parece que en un Estado civilizado, alguien, como en el caso Bussi, que estaba imputado por delitos de secuestros de niños y por matanzas, no puede incorporar a un parlamento. No me parece que eso responda ni al ius genti, ni al derecho natural. ¿En el caso Patti usted piensa que no tendría que permitirse el acceso? Me parece que hay que respetar el fallo de la Corte, porque la Corte es el último intérprete y vuelvo a insistir, yo no dudo de la honestidad de la Corte. Yo no dudo de la honestidad y de la independencia de los que fallaron. Creo que tiene que jurar y se tiene que proceder al desafuero. Como se hizo con el caso Luque en la Cámara de Diputados. Así es. Por último, durante el fin de semana hubo una reunión política muy importante en Córdoba, donde hubo incluso representantes de la coalición cívica, hubo radicales, estuvo Luis Juez. ¿Se marcha para el año próximo a una ampliación de la coalición cívica con esos sectores? Todo a su medida y armoniosamente, como decía el general. ¿Se peronizó? Un poco. Elisa Carrió, gracias por estar aquí.